Poca gente considera mala idea dominar más de un idioma. De hecho, como muchos os podéis imaginar, las investigaciones apuntan a que el bilingüismo proporciona ventajas cognitivas, económicas y académicas, claro. Pero vamos a empezar por el principio. Los genes son los que se encargan de diseñar y programar cómo se construye nuestro cuerpo. En relación al lenguaje, los genes nos preparan con dos cosas. Unas áreas cerebrales especializadas en el lenguaje y lo que llamamos un aparato fonador, que nos permite hablar. Y además de esto, en relación al lenguaje, necesitamos también la experiencia, o sea, el largo proceso de aprendizaje de un idioma. El lenguaje es entonces un producto de la actividad cerebral y empleamos el aparato fonador para comunicarnos. Pero ni mucho menos se queda ahí la cosa. Una de las funciones más alucinantes del lenguaje es que moldea la estructura cerebral y también influye en la visión del mundo y en nuestra forma de ser y entender las cosas. Muchos aspectos del lenguaje y la cognición están intensamente interconectados y la modulación de un sistema influye en el otro. Vamos, que el lenguaje no es solo lo que nos permite comunicarnos, sino que pensamos utilizando el lenguaje. Conforme el sistema nervioso ha ido evolucionando, distintas zonas de la corteza cerebral, que la parte más externa y la más avanzada del cerebro, aumentaron su tamaño y eso nos hizo tener más y mejor capacidad para procesar las palabras. Entonces, estamos programados genéticamente para comunicarnos, pero a su vez el resultado de comunicarnos y usar el lenguaje es que el cerebro se moldea y cambia conforme lo usa. Durante mucho tiempo se pensó que aprender dos idiomas simultáneamente era un error porque se dificultaba que el niño aprendiera ninguna de las dos. Se creía que el niño no sabía cuándo emplear una lengua o la otra, por tanto, pues que saltaría de una a otra sin ton ni son, mezclando palabras, en definitiva, sin dominar realmente ninguna. De hecho, no es tan raro todavía como mucha gente piensa pues, que un niño que aprende varias lenguas a la vez se puede confundir, hacer un lío o tener un peor rendimiento académico incluso. Ya os adelanto que los estudios científicos indican más bien lo contrario. Y bueno, hay un gran número de evidencias sobre el tema, porque el bilingüismo es una de esas variables fundamentales para investigar la influencia de la genética y el ambiente en el lenguaje. Mucha gente no sabe que más de la mitad de la población mundial es bilingüe. Y algo que hace este tema diferente es pues que al contrario que otros factores que marcan el futuro de un niño, como las oportunidades en la educación o la formación de cualquier tipo, musical, deportiva, o crecer en un ambiente rico en experiencias, el lenguaje no está limitado a las personas con cierto nivel socioeconómico, ni a las que destacan con algún talento, ni en definitiva a los privilegiados. La forma más común de bilingüismo tiene que ver con crecer en un lugar donde el idioma de la mayoría de la comunidad es diferente al que se habla en casa, en la familia. Pero vamos con los estudios. Los más frecuentes se han realizado comparando personas bilingües y monolingües, claro. Usando las conocidas técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética o los TAC, ya sabéis que podemos observar sin causar ningún tipo de daño el funcionamiento del cerebro y en este caso en el de los niños. La primera diferencia se observa al pasar de un idioma a otro, porque se generan patrones diferentes de actividad cerebral, cosa que no ocurre en niños monolingües. Y esta diferencia es especialmente clara en la corteza frontal, que es el centro de control más sofisticado del cerebro, que se encarga sobre todo de organizar y procesar la información y también el razonamiento y la planificación, todo ese tipo de tareas. El bilingüe se enfrenta a muchas situaciones en las que tiene que cambiar en su cabeza de una lengua a otra, pues para poder entender y comunicarse con personas que le hablan en diferentes idiomas, claro. Estos continuos saltos de una lengua a otra son los que parecen generar patrones diferentes de actividad cerebral y de alguna forma pues se sobreestimulan zonas implicadas en el lenguaje. Esto podría explicar por qué claramente los bilingües son más rápidos a la hora de aprender un tercer idioma, en comparación con el esfuerzo que le supone a un monolingüe aprender el segundo idioma. Todo esto tiene una implicación fisiológica. El cerebro bilingüe está modificado y sus circuitos neuronales son diferentes a los de un monolingüe. Bueno, y antes de seguir os nombro dos de las desventajas que se suelen encontrar en personas bilingües. Y es que suelen tener un vocabulario más reducido en cada lengua,
aunque la suma de los dos idiomas hace que se maneje un vocabulario muy superior en el global. También pueden ser ligeramente más lentos a la hora de encontrar la palabra correcta para nombrar un objeto. ¿Y cómo se suele enfocar el bilingüismo en las familias? Bueno, pues uno de los métodos más conocidos es la estrategia One Parent, One Language, o método OPOL, que del inglés viene, pues significa un padre, una lengua. Cada uno de los progenitores utiliza un idioma cuando se comunica con su hijo, por lo que los niños aprenden ambos simultáneamente. OPOL, esta técnica se basa entonces en separar claramente el idioma en el que se comunica cada progenitor, y durante mucho tiempo se ha planteado que esa era la clave del éxito. Y se defendía que mezclar idiomas debía evitarse porque sí que generaba interferencias o bueno, podía crear problemas en el aprendizaje, en definitiva. Empiezan a aparecer estudios nuevos que, en relación al multilingüismo, que sugieren que esta afirmación es solo un mito, lo que me lleva a pensar que la estrategia OPOL se puede aplicar de una forma mucho más relajada, ¿no? Que no siempre un padre o una madre tiene que hablar en esa misma lengua, en definitiva. Nada más nacer somos capaces de discriminar entre sonidos de cualquier lengua y aprenderlos. Cuando cumplimos un año, sin embargo, los pequeños monolingües pierden esta habilidad y como que se especializan solamente en los sonidos de su lengua materna. De nuevo, son las pruebas de neuroimagen las que nos permiten conocer las diferencias en los patrones cerebrales y compararlos. A esto se le llama ventana de flexibilidad y lo que encontramos es que se mantiene más tiempo abierta en los bilingües que en los monolingües. Hay autores que hace tiempo que hablaban de que esta ventana de flexibilidad podía significar una desventaja para el bilingüe, sobre todo porque tuviera que ver con esta inmadurez, con que esta inmadurez más inicial en la infancia se prolongara durante más tiempo. Pero es algo que tampoco se ha confirmado, más bien al contrario, los bilingües parece que alcanzan de manera similar los hitos básicos del lenguaje, como es el empleo de las primeras palabras. Y cuando más adelante se comienza con la lectoescritura, parece que también hay otra ventaja en los bilingües, y es que tienen más capacidad para detectar errores gramaticales, y esto se cree que se debe a una mejora de lo que llaman las funciones ejecutivas del cerebro, que son una serie de habilidades mentales que nos ayudan a bloquear información irrelevante y a centrarnos en aquello que es importante en un momento determinado. Así que los bilingües detectan mejor los errores gramaticales porque no los mezclan con los errores ortográficos, algo así como que saben compartimentar mejor la información lingüística. Otra habilidad ejecutiva en la que parece que tienen ventajas es que son más capaces de saltar de una tarea a otra sin perderse, de cambiar el foco de atención, ¿ya? Que es algo al final que lo hacen continuamente con las lenguas, claro. En resumen, en el cerebro de los bilingües, los dos idiomas están compitiendo constantemente por ser el objeto de atención, y el resultado es que cuando hablamos, o escribimos o vemos la tele, el cerebro de un bilingüe está constantemente eligiendo la palabra adecuada e inhibiendo el mismo término en otro idioma. Así que, en definitiva, en el control de mando principal del cerebro, lo que llamamos de nuevo la función ejecutiva, están siempre trabajando mucho más los bilingües. Un estudio que me parece curioso, publicado en la Universidad de Princeton, es que los bilingües son mejores en ponerse en la piel de otra persona y entender su postura en una situación determinada. Se cree que en parte es por esa capacidad ejecutiva, como que pueden dejar de lado temporalmente lo que saben o lo que piensan y centrarse más en comprender la postura de la otra parte. Interesante esta conclusión, también en mi ámbito de la psicología, por supuesto, como psicoterapeuta. Otra investigación interesante la llevaron a cabo en la Universidad Pompeu Fabra, en la que se centraron en ver la capacidad para controlar el ambiente y se centraron en la tarea de conducir. Parece que la ventaja de los bilingües al hacer un seguimiento constante de los cambios que ocurren a nuestro alrededor les llevó a encontrar que los bilingües conducen mejor y también que les requería menor actividad cerebral, o sea que eran más eficientes básicamente. Hace ya aproximadamente 10 años que los investigadores empezaron a plantear que esta especie de gimnasia cerebral, que tantas ventajas reporta, por lo que voy contando, podía ser también una especie de fórmula para evitar el deterioro mental propio de la vejez, las demencias. Os pongo solo un ejemplo para que veáis. Bialystok y su equipo, que son los grupos de investigación con más trabajos publicados y más recientemente,
Recogieron en 2007 datos de 184 personas con demencia y la mitad eran bilingües. Encontraron que los síntomas aparecían de media 4 años más tarde en los bilingües que en los monolingües. 3 años más tarde repitieron el estudio con 200 personas, pero centrado en la enfermedad de Alzheimer. Y en este caso los primeros síntomas de enfermedad empezaron 5 años más tarde en los bilingües que en los monolingües. Estas notables diferencias se mantenían incluso evitando el efecto de variables como la educación, el nivel de educación o la profesión que habían tenido. Es decir, parece que aprender y manejar un segundo idioma genera un efecto protector contra el Alzheimer, que es la principal causa de demencia senil. Personalmente yo os animo, especialmente a todos aquellos que tengáis niños pequeños o que queráis tenerlo en un futuro, a que probéis la estrategia OPOL, si os interesa esto del bilingüismo. No es un problema que ni siquiera tengáis un total control de la segunda lengua o que vuestro acento sea más que mejorable. Siempre digo que en los primeros años de vida de un niño realmente la comunicación es bastante simple y muchos padres podrían lanzarse, al menos los primeros años, sabiendo todos los beneficios que supone si se comienza desde que nacen, claro, con todo el tema del bilingüismo. Yo concretamente no tengo la suerte de ser totalmente bilingüe porque fui adquiriendo la segunda lengua pues conforme iba creciendo, de forma más progresiva, pero sí que tengo la suerte de haberlo vivido en mi familia, con mis hijas, aplicando toda esta idea sobre bilingüismo y lo puedo recomendar 100%, creo que principalmente trae ventajas, junto con la otra actitud vital que siempre os planteo más que necesaria, ya sabéis, no perder la curiosidad.